Mis amados hermanos, qué bueno estar juntos una vez más y compartir por este medio la palabra del Señor y poder estudiar y buscar el rostro de Dios. Qué bueno, bienvenidos todos. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde. Y bueno, estamos en esta ocasión cerca de celebrar la Semana Santa. Y cada año los cristianos reflexionamos, los cristianos pensamos, oramos, adoramos al Señor, recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz por todos nosotros, la salvación que fue comprada una vez para siempre en el Calvario, en la cruz de Jesucristo, y adoramos a Dios por eso. Y qué bueno poder estar juntos, qué bueno poder compartir un momento y leer la palabra y recordar lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo único en este año. No podemos reunirnos a celebrar la Semana Santa como usualmente lo hacemos, pero cada uno en nuestro hogar podemos recordar lo que el Señor ha hecho por todos nosotros. Y en esta ocasión vamos a leer en Juan capítulo 12, de los versículos 20, vamos a leer del 20 al 26 en esta ocasión, si usted quiere buscar en su Biblia, Juan capítulo 12, del 20 al 26. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos habla, porque en ella encontramos instrucción para la vida diaria, Señor, y porque sabemos que tú eres bueno con nosotros. Te bendecimos en esta hora y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos teniendo un tiempo especial en esta Semana Santa. En esta ocasión la lectura es de una ocasión en la que los griegos se acercaron a buscar a Jesús. Y algunos estudiosos dicen, bueno, eran unos judíos que hablaban griego, eran prosélitos del judaísmo, eran de familias judías que estaban entre los griegos, pero realmente cuando analizamos este pasaje en su contexto, paralelamente con otros pasajes, encontramos que lo más seguro es que estos eran genuinamente griegos, eran personas que no eran judíos, que eran gentiles. Y es interesante ver el versículo 20, dice, había un grupo de griegos que habían subido a adorar en la fiesta. En este sentido, a ellos se les permitía llegar a la puerta del tabernáculo, de la sinagoga en este caso, pero no podían pasar más allá porque no eran judíos, ¿verdad? No se habían hecho completamente judíos. Sin embargo, buscaban a Dios, adoraban a Dios y querían acercarse a Él, querían conocerle. Entonces la primera aplicación para nosotros está aquí en este versículo 21. Dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Esa, esa expresión es muy importante porque si algo deberíamos los cristianos buscar en todo lo que hacemos, especialmente en nuestros servicios, es buscar el rostro de Dios. Si algo la iglesia necesita es buscar ver a Jesús en todo su caminar. Si algo los creyentes debemos hacer transmitir con nuestro testimonio es que la gente pueda ver en nosotros a Jesús. Nuestro anhelo debe ser en todo momento ver a Jesús. La gente debería ver en nosotros a Jesús. En Galicia, un lugar en España, hay una iglesia y en el púlpito de la iglesia, en la parte que da hacia el predicador, están escritas esas palabras. Señor, quisiéramos en su predicación ver a Jesús.
En todo lo que nosotros hagamos, necesitamos transmitir ese amor de Jesús, ese amor de Dios, esa pasión del Señor, porque las almas sean salvas, porque el mundo conozca que hay un Dios de amor, que hay un Dios de esperanza, que hay un Dios que sana las pandemias, las enfermedades, que se lleva los microbios. Hay un Dios que transforma. Hay un Dios que aún a pesar del dolor, del luto o de la enfermedad, está con nosotros y nos abraza con su amor y con su presencia. En este tiempo que estamos atravesando esta pandemia mundial, estamos siendo testigos de momentos muy difíciles y para nosotros los que estamos en New York, ahora se acerca el tiempo más fuerte, más doloroso, donde muchas personas están muriendo, muchas personas están sufriendo en los hospitales, el sistema hospitalario está a su máxima capacidad, pero ahí yo quiero recordarle, Jesucristo también está y Él también transforma, Él también perdona, Él también alcanza, Él está dispuesto a escuchar la oración de aquel que le busca con toda humildad, con todo su corazón. Y puede ser que en este momento estemos pasando una situación difícil o un problema de ansiedad o un problema de enfermedad. Ahí en medio del sufrimiento hay que buscar al Señor y decirle, Señor, yo te necesito. Yo quiero ver tu rostro. Yo quiero ver tu presencia en mi vida. Es importante. Entonces este versículo 21 cuando dice quisiéramos ver a Jesús. Ahora es interesante este punto aquí. Felipe dice en el versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Es decir, tanto Felipe como Andrés no manejaron solos la situación, sino que decidieron ir a Jesús. Interesantemente, de todos los apóstoles, solamente Felipe y Andrés son los dos únicos cuyo nombre era griego. Todos los demás tenían nombre hebreo. Y a pesar de que ahí la Biblia es bien clara en decir que Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, es decir, Galilea era un lugar eminentemente judío donde eh, las personas eran muy nacionalistas, pero Felipe tiene nombre griego y también Andrés tiene nombre griego. Es muy probable que los griegos se acercaran porque tenían un contacto con ellos. Es probable que ellos hablaban mejor griego que los demás o es probable que había una relación de amistad entre algunos de ellos. Nosotros no sabemos ese detalle, pero sí es interesante que estos dos discípulos van y le traen la circunstancia, la situación a Jesús. Ellos sabían que si traían a los griegos a Jesús podían crear un problema con los fariseos, podían crear alguna reacción en la gente, sin embargo, mutuamente se ayudan y el creyente debe ser así, debe ser una ayuda mutua para compartir las buenas nuevas de salvación. Nosotros tenemos la ventaja de hablar un idioma que se habla en muchos países del mundo. A algunas personas o muchas personas de los creyentes hablan inglés, español, hablan un tercer idioma y tenemos la posibilidad de trasladar, de compartir, de poder predicar a Cristo y tenemos que hacerlo en la medida que tengamos nuestras posibilidades. Aquí vemos que ellos se acercaron a Jesús y le llevaron la circunstancia y le dijeron, hay alguien que quiere conocerte. Y yo quisiera invitarle a que notemos quizá la parte más interesante de esta Semana Santa en este pasaje. Jesucristo, cuando le llevan ellos la noticia de que hay un grupo de gentiles que se está acercando, a pesar de que Jesús ha tenido encuentros con no judíos previamente, cuando habla la parábola, por ejemplo, del buen samaritano, o cuando en el pozo de Jacob habla con la mujer samaritana, ya está interactuando con personas que no son judíos. Pero aquí hay un momento como que es un anuncio central dentro de este tema de la Semana Santa que estamos tratando. Dice el versículo 23, Jesús le respondió diciendo, y pareciera que es como una sentencia o como una máxima que Jesús está diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo parece eso ser una respuesta? Viene Felipe y viene Andrés y le dicen, Señor, hay unos griegos que quieren verte y nos han dicho, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Jesús contesta, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué quiere decir eso?
Jesús está viendo el futuro. Jesús está entendiendo que con su muerte en la cruz, con su resurrección, con su sacrificio, millones o miles de millones de almas de personas que no son judíos vienen a Cristo y son restaurados y parte de esa creación entera es restaurada. Jesús está entre paréntesis diciendo la tierra entera gime por una restauración, por unas buenas noticias de salvación. Y Jesús está diciendo, este era el botón que se necesitaba oprimir y en este momento ha llegado el tiempo en el que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Es interesante, si usted lee conmigo y dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Quiere decir, si Jesús no moría en la cruz, Él seguía siendo Jesús. Dios sigue siendo Dios. Pero el plan de Dios se iba a cumplir. Y yo quiero recordarnos a nosotros, en medio de esta Semana Santa, en medio de esta situación que estamos viviendo, el plan de Dios se va a cumplir. El propósito de Dios se va a cumplir. ¿Queremos ver a Jesús? Debemos acercarnos a Él. Hay un proceso. Y ese proceso es de lo que vamos a hablar ahora. Es interesante, en el versículo 23 Jesús acepta, viendo el futuro gentil, viendo el futuro de las naciones que vienen a postrarse ante Él, da la sentencia, ha llegado. Es decir, han llegado las naciones a buscar al Rey de Reyes. Han llegado de todas partes a querer saber de Dios. Nosotros, 2000 años después, de naciones que no somos ni griegos ni hebreos, estamos adorando a Jesucristo. Y este momento es un momento histórico dentro de la celebración de la Pascua, dentro de la celebración de lo que nosotros llamamos la Semana Santa, en el momento en que Jesús dice, ha llegado el momento de terminar el proceso de la restauración de la humanidad. Y a partir de ahí continúa, y esta semana que en nuestra iglesia estamos teniendo diferentes lecturas sobre la Semana Santa hasta llegar a la crucifixión y la resurrección de Cristo, podemos entender este pasaje como parte de ese proceso. Si lee usted conmigo ahí el versículo 24 al 26, dice, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, dando a entender lo que Jesús iba a hacer, ¿no es cierto? Dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. Es importante esto. Alguien me preguntó hoy, ¿puede explicarme ese versículo 25? ¿Qué quiere decir eso de que si alguien ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará? Bueno, hay dos perspectivas sobre la vida. Hay una perspectiva que dice toda la vida es únicamente este tiempo que pasamos sobre la tierra y todo lo que hay que hacer es hacer dinero, a alcanzar los sueños, a alcanzar el éxito, porque después de eso se termina la vida. Pero hay una perspectiva más allá que es la que la Biblia nos indica y nos dice, después de esta vida comienza la verdadera vida. ¿Qué estamos nosotros haciendo para la vida eterna? Esa es una pregunta muy importante, porque muchas veces gastamos la vida, el tiempo precioso que Dios nos dio en cosas que se nos van a ir de las manos. Puede ser que en juntar riquezas o alcanzar un título o alcanzar un sueño o hacer algo que tal vez al final de todas maneras se nos va de las manos. Es más importante buscar la presencia de Dios y prepararnos para la vida eterna. Dice la palabra del Señor, si usted me acompaña a Filipenses capítulo 2, ahí en su Biblia Filipenses capítulo 2, vamos a leer de los versículos 5 al 11, porque tiene que ver con este proceso. Versículo 5 de Filipenses 2 dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz,
hasta la muerte, perdón, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios por ese pasaje. Dice que Jesús pasó un proceso. Siendo Dios, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús pase todo este proceso eterno de la salvación. Usted y yo tenemos un proceso junto con Cristo. Ahí en el versículo 25 habla de la disposición a sufrir. Dice en el versículo 25 de Juan, capítulo 12, donde hemos estado leyendo. Si usted me acompaña, 12:25, se lo voy a leer una vez más. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ese proceso de nosotros entender que debemos morir a nosotros mismos, dejar que la vida de Cristo se manifieste en nosotros y caminar con Jesús diariamente. ¿Qué es ese proceso de que el grano muere y de que el individuo aborrece su vida? Aborrece es en el sentido de darle el valor que corresponde, darle valor a la vida eterna y menos valor a esta vida material. No se puede pagar un alto precio por algo que vale menos. Y muchas veces los seres humanos menospreciamos esa vida eterna e invertimos todo nuestro esfuerzo en esta vida humana, en esta vida material, que al final vale menos. Pero el proceso al que Dios nos invita es la disposición de sufrir por Él. Eso quiere decir que vamos nosotros a rechazar nuestros propios deseos, vamos a sufrir porque vamos a dar testimonio, es decir, vamos a ser testigos de la salvación que hay en Cristo. Y puede ser que en un momento suframos persecución. En nuestro lugar, en nuestro tiempo, la persecución no se da mucho. Hay muchos de nuestros hermanos en otras partes del mundo que sufren persecución. Sin embargo, nosotros, gracias a Dios, la única persecución puede ser que a usted le dé vergüenza que le llamen creyente, o que le da pena hablar de Cristo a los demás por el testimonio. Pero realmente el aborrecer esta vida es nosotros suprimir esos deseos de la carne, buscar agradar al Señor, ser obedientes en agradecimiento por lo que Cristo ya hizo por nosotros y serle testigos fieles. Esa disposición va a hacer que nosotros podamos acercarnos más al Señor. Quiere decir, como estos griegos querían ver a Jesús, la gente quiere ver a Jesús en nosotros, pero más que verle, no basta solamente con verle. Ahí en el versículo 26, si usted me acompaña, dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La vida eterna vale más que lo material. Número uno. Y número dos, no basta solo con verle. Hay que servirle, hay que seguirle. Que Dios permita que esta Semana Santa podamos reflexionar en ese sacrificio eterno que Jesús ya hizo por nosotros y que tengamos nosotros la capacidad de ver que es un tiempo precioso el que estamos viviendo para poder ser testigos, para poder ser servidores de Jesús, para acompañar a Jesús en este camino eterno que Él ha trazado para nosotros, que podamos ser testimonio y que podamos encontrar la paz para nuestro corazón, sabiendo que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, pero en amor, en agradecimiento, en obediencia le vamos a servir. Que Dios le bendiga ricamente y que sea una semana llena de mucha paz, de mucho gozo y de mucha bendición.